¿Quieres destacar tu perfil profesional en redes sociales? Te mostramos cómo lograrlo con nuestras insignias. Cada vez que participes en un evento o finalices un programa de Dwing Global, recibirás una insignia en tu correo electrónico. Desde allí, podrás acceder al documento que te permitirá compartirla con tus contactos. Solo deberás elegir la red social que prefieras. Si quieres compartirla en Facebook, tendrás que presionar el icono y elegir el formato que más te guste. Puedes publicarla en tu feed o en tus historias. Desde Dwing Global, te recomendamos que la compartas por LinkedIn. Podrás elegir compartir tu insignia en tu perfil o en tu feed. Si decides compartirla en tu perfil, estará disponible en licencias y certificaciones. Desde allí, tu red de contactos podrá ver la insignia que has obtenido. En cambio, si prefieres compartir la insignia en tu feed, tu red de contactos lo verá como un nuevo hito que estás celebrando. También puedes compartirla vía Twitter. Si eliges esta opción se generará un tweet automático con la información de tu insignia. Ya sea en Facebook, LinkedIn o Twitter, no olvides mencionarnos como @dwingglobal. Nos encantará compartir tus logros con nuestra comunidad. Ahora sí, ya tienes todo para potenciar tu perfil profesional. Dwing Global. Online Smart Learning. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según los lugares donde se encuentren. Sean bienvenidos y bienvenidas a este evento Derecho 4.0, Contratos Inteligentes, Blockchain y Prueba Electrónica, en donde los expertos doctora Estrella Toral Lara y el doctor Federico Bueno de Mata brindarán su mirada acerca del impacto y los desafíos que la tecnología blockchain y los smart contracts suponen en la actualidad. Mi nombre es Verónica Peinovich y voy a estar acompañándolos en esta jornada. Antes de comenzar, si quieren hacer consultas o compartir aportes durante el evento, pueden hacerlo a través del panel Preguntas de Zoom. Al finalizar las exposiciones, abriremos una ronda de lectura de preguntas, aportes y comentarios. A su vez, cualquier inconveniente técnico o duda que puedan tener, estarán presentes los moderadores de Dwing Global para colaborar en lo que necesiten. Algo muy importante que quisiera destacar es que al terminar este encuentro, recibirán en sus correos electrónicos una insignia digital por asistencia, como lo indica el video que compartimos al inicio de este evento. Ahora sí, voy a dar paso a la doctora Estrella Toral Lara, de España, quien es profesora de Derecho Civil y directora del Máster en Derecho Privado Patrimonial de la Universidad de Salamanca. Doctora en Derecho Civil con premio extraordinario, Universidad de Salamanca, directora del curso superior en Derecho, Aspectos jurídicos de los smart contracts y blockchain. Estrella, adelante. Bien, muy buenas noches aquí en España, buenos días, buenas tardes. Para mí es un auténtico placer compartir este rato desde luego, con mi compañero, el profesor Federico de Bueno, y con todos ustedes. Agradecer a Dwing Global la posibilidad de participar en este evento en una materia tan relevante en los últimos tiempos y que tantas incógnitas todavía nos plantea, tantos retos se plantean desde el ámbito del derecho y desde el ámbito de la tecnología. Bueno, una vez realizado el agradecimiento, querría empezar la charla para dar unos breves rasgos sobre qué sean los contratos inteligentes o qué sean los smart contracts de los que tantísimo se habla y que tanta relevancia, si no actualmente, si desde luego en un futuro van a poder tener a medida que vaya evolucionando aunque ya está muy evolucionado el Internet de las cosas. El concepto de smart contract, smart legal contract o contrato inteligente es un concepto que ya tiene unos cuantos años. En realidad, su origen está en Szabo. En Szabo, el autor
que en el año 1996 ya define ese contrato inteligente, ese smart contract, como un código, un protocolo informático que expresa todo el conjunto de cláusulas contractuales o de pactos que suscriben las partes. En realidad, el concepto de smart contract tiene su origen en la recepción del modelo anglosajón de contrato autosuficiente. Contrato autosuficiente, ¿por qué? Porque en realidad se autoejecuta, se ejecuta por sí mismo sin necesidad de la intervención ni de la voluntad de las partes, ni tampoco de la intervención de las autoridades judiciales para una ejecución forzosa del contrato. Estos contratos inteligentes van por tanto más allá de la mera informatización del contrato, que era propia del comercio electrónico, que tan revolucionario fue en su momento. Se va un paso más allá porque ya no se trata solo de una perfección del contrato a través de medios digitales, sino que se automatiza la ejecución. Se consigue una ejecución automática de los contratos con independencia de la voluntad de las partes. El contrato inteligente, por tanto, es una secuencia de código y datos, lo que se denominan los scripts, que permite ejecutar las operaciones que las partes hayan previsto en la relación contractual conforme a las instrucciones que se haya dado, si concurren determinadas condiciones que también están programadas en el contrato inteligente. Indudablemente, los contratos inteligentes, los smart contracts, suponen una auténtica disrupción en los esquemas contractuales tradicionales. Suponen una auténtica disrupción en los esquemas contractuales tradicionales por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque se consigue sustituir la confianza que necesariamente tiene que existir en la contratación tradicional, en la contraparte y en su solvencia, en el hecho de que la contraparte va a cumplir y que va a poder cumplir porque tiene solvencia suficiente para ello, en favor de la confianza en un código informático que nos asegura que se van a mecanizar las prestaciones de las partes y que se va, por tanto, a ejecutar el contrato con independencia de la voluntad de las partes contratantes y totalmente al margen de la jurisdicción. Y además se refuerza el papel de los remedios privados en aquellos supuestos en los que sea necesario adaptar el contenido del contrato o desvincularse del mismo. Por tanto, ¿cuál es la principal característica que tienen los contratos inteligentes? Esa posibilidad de autoejecución, que no se requiere la voluntad humana. Un código informático va a sustituir la solvencia y la constancia de la contraparte y va a asegurar la ejecución de las prestaciones previstas en el contrato sin necesidad de que tenga que intervenir un tercero de confianza. Es decir, el contrato se va a ejecutar sí o sí al margen de un sistema de ejecución forzosa que tuviese que ser realizado a través de órganos judiciales. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue esa autoejecución de la relación contractual? Lo que se hace es codificar el contrato. Los pactos del contrato, los pactos que las partes han podido establecer, se recogen en secuencias de código preestablecidas y que se programan conforme a la lógica booleana. Es decir, se programan unos if, es decir, si se cumple una determinada condición o evento, then se anuda la consecuencia a través de ese then, entonces se va a desencadenar automáticamente una consecuencia ya originariamente prevista por las partes. Y también se pueden programar los else, es decir, qué es lo que ocurre si no se cumple esa condición. En ese caso, se ejecutará otra acción distinta que también está programada en ese código informático. De tal manera que si se produce el advenimiento de los eventos programados, automáticamente se produce la ejecución autónoma del contrato. Indudablemente, estas características del contrato, que además se incorpora en una cadena de bloques o puede incorporarse en una cadena de bloques, si decidimos la incorporación del contrato en una cadena de bloques, esa incorporación del contrato en la blockchain va a otorgar a las operaciones que realizan las partes seguridad, integridad y trazabilidad, al mismo tiempo que rapidez y automatización.
cuando las cláusulas contractuales se incluyen en el software y en el hardware de una red de ordenadores, de manera que se incluyen en una red de ordenadores, se asegura que el incumplimiento de la relación contractual es, si no totalmente imposible, sí muy improbable y costoso. Por tanto, la integración del contrato inteligente en una cadena de bloques consigue esa práctica imposibilidad de incumplimiento de la red del contrato inteligente. Por otra parte, la integración de los contratos inteligentes con el Internet de las cosas permite la interacción de ese contrato inteligente incluido en la cadena blockchain con el mundo físico. Permite que la ejecución de la relación contractual tenga efectos reales en el mundo físico, lo que va a facilitar sobremanera su funcionamiento y va a dar lugar a una progresiva integración de ambos entornos, del entorno informático, del entorno online y del mundo físico en el que el contrato inteligente puede tener sus efectos. Las ventajas, por tanto, de los contratos inteligentes son innumerables. Incorporan funcionalidades totalmente novedosas en el tradicional sistema contractual. Además, la ejecución automática de los contratos inteligentes permite eludir problemas derivados de la interpretación del contrato y en muchas ocasiones permite eludir los costes de requerir la intervención de instancias judiciales para reclamar la ejecución del contrato, porque ese contrato se va a ejecutar de manera automática. Como decíamos, se permiten los contratos inteligentes sustituir la confianza en la contraparte y su solvencia en favor de un código informático que mecaniza, que automatiza las prestaciones y su ejecución al margen de la jurisdicción, sin necesidad de intervención de la jurisdicción. Se consigue de esta manera una mayor seguridad en que el contrato se va a cumplir, en que las prestaciones de las partes van a ser cumplidas. Se consigue una mayor predictibilidad de los resultados, ¿de acuerdo? Desde el inicio las partes saben perfectamente cuál va a ser el resultado de la relación contractual, mayor rapidez en la ejecución, ¿de acuerdo? Lo que en definitiva implica una mayor satisfacción de los interesados, que van a obtener mayor garantía respecto a la consecución de los resultados que están buscando. Por tanto, como ventajas, podemos afirmar que el carácter automático y programado de la ejecución de las prestaciones de las partes, de las obligaciones contractuales, consigue una mayor seguridad y una mayor predictibilidad de los resultados y, por tanto, ese incremento en la satisfacción de las partes. Podríamos decir que se cumple fielmente con uno de los principios más básicos del derecho contractual, el pacta sunt servanda. Los contratos están para cumplirse por las partes. El contrato es ley entre las partes contratantes y, por tanto, esa regla también contractual que veta la posibilidad de dejar al arbitrio de los contratantes el cumplimiento del contrato. En estos dos casos, el contrato se cumple siempre, se cumple con independencia de la propia voluntad de las partes. Ello que implica, además, que se reduzcan de manera muy importante los costes en el ámbito de la contratación en masa. Es muy habitual la formalización de smart contracts en supuestos de contratación en masa, ¿de acuerdo? Porque se simplifica mucho la gestión de los contratos y se consigue la ejecución automática de los mismos, eludiendo problemas de interpretación de la relación contractual y eludiendo problemas de incumplimiento de los contratos. Por otra parte, la descentralización que supone la tecnología blockchain favorece la transparencia y la confianza, ya que las partes en todo momento van a poder conocer las transacciones que se han realizado en el contrato, que se están realizando y que se han realizado en el pasado en el contrato, sin que sea posible la alteración o la manipulación de los datos sobre cuáles han sido las incidencias que ha sufrido la relación contractual. Por otra parte, la criptografía de todos los datos incluidos en el contrato reduce sobremanera el riesgo de hackeo. ¿Quiere esto decir que todos son ventajas en los contratos inteligentes? En absoluto.
¿de acuerdo? Hay algunos problemas que tienen que ser enfrentados, que tienen que tratar de resolverse. Y la debilidad de los smart contracts radica precisamente en su propia fortaleza. La automatización de la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato implica que no sea posible eludir o impedir esa ejecución automática de la relación contractual, salvo en aquellos supuestos en los que se haya previsto de manera específica la posibilidad de desvincularse. Es decir, en los contratos inteligentes, como en los contratos en general, pero en este caso de manera más importante, es necesario realizar una previsión muy certera sobre cuáles son las posibles eventualidades que van a poder concurrir en relación con la relación contractual. Porque en el supuesto de los contratos inteligentes, la inmutabilidad del contrato, esa fortaleza del contrato que es su inmutabilidad, el hecho de que se va a ejecutar en todo caso, puede resultar un inconveniente cuando por determinadas circunstancias sea necesaria, se requiera una modificación contractual. Es decir, en los contratos inteligentes no se va a poder atender a las alteraciones sobrevenidas si no se ha previsto de manera específica antes. De ahí la importancia de conocer muy bien el funcionamiento de los smart contracts, de ahí la importancia de prever sus futuras eventualidades para así poder programarlas y poder establecer vías de salida en los supuestos en los que pueda ser necesario. En los contratos inteligentes, como poseen una estructura programática prefijada, es imposible que se atienda a circunstancias imprevistas que puedan concurrir. Es imposible indagar en la hipotética voluntad de las partes en la nueva situación que pueda concurrir o reequilibrar el contrato si tales posibilidades no se han previsto de antemano y se han codificado, se han programado. Por tanto, exige la elaboración de un smart contract, exige un buen conocimiento de su funcionamiento y una mayor previsión de las futuras incidencias para así poder programar las consecuencias jurídicas que se anuden a las mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no es cierta esa afirmación que en ocasiones oímos sobre que en los contratos inteligentes, en los smart contracts, ya no es necesario el derecho. El derecho, el ordenamiento jurídico, sigue siendo imprescindible en los contratos inteligentes. Sigue siendo imprescindible para resolver los problemas que se puedan plantear en el desarrollo y en la ejecución de los mismos. Hay que tener en cuenta que cuando concurra una eventualidad no prevista y codificada, o cuando la solución prevista atente contra los legítimos intereses de cualquiera de las partes, debe acudirse al ordenamiento jurídico para poder aplicar las soluciones específicamente previstas en el mismo. ¿De acuerdo? Es muy importante, por tanto, conocer el funcionamiento de los smart contracts, conocer cómo se programan esos smart legal contracts para poder prever, y es muy importante tener conocimientos sobre derecho, sobre el ordenamiento jurídico, para poder prever cuáles son las futuras eventualidades que pueden concurrir en el contrato y así poder dar soluciones a los problemas que se puedan plantear. Frente a algunos de estos inconvenientes de los smart contracts, se han propuesto, de hecho, numerosas soluciones. Por ejemplo, introducir en los contratos inteligentes librerías con diferentes órdenes dependiendo de los conflictos que se prevé que se puedan plantear. Es decir, incluir los remedios y las soluciones legalmente previstos en sede de ejecución integrados en los contratos a través de esas librerías estándar para que permitan resolver las patologías que en su momento puedan verificar los oráculos. O establecer mecanismos que impidan el despliegue de efectos jurídicos del contrato, que se bloquee la ejecución cuando se detecte que ese contrato incluye pactos que vulneren normas de derecho imperativo, o cuando por cualquier causa, por ejemplo, porque carezca el contrato de algún elemento esencial, sea necesario paralizar la ejecución. Existen también
otras medidas de lege ferenda que serían deseables, como por ejemplo facilitar remedios contractuales más adecuados a la estructura funcional de los contratos inteligentes. Por su propia naturaleza, los contratos inteligentes se ejecutan de manera automática y puesto que se han ejecutado de manera automática, no son las más adecuadas las soluciones que se basan en la restitución in natura, es decir, en que las cosas vuelvan a su estado original, en devolver las cosas a su estado original, porque en realidad el contrato ya se ha ejecutado. Dada la inmutabilidad de los contratos inteligentes, resulta preferible utilizar remedios contractuales que estén basados en el cumplimiento por equivalente, sin perjuicio de que, por supuesto, pueda exigirse la responsabilidad civil que proceda. Además, conviene prever modalidades alternativas de resolución de conflictos, como por ejemplo oráculos que resuelvan contingencias, un experto o la propia inteligencia artificial, sin perjuicio de que, por supuesto, siempre sea posible acudir a la jurisdicción ordinaria. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy relevante adquirir formación en relación con el funcionamiento de los contratos inteligentes, con los problemas que se pueden plantear en relación con los contratos inteligentes, con las posibles soluciones que puedan existir, con todos los problemas que se pueden generar en relación con la responsabilidad civil, con los daños y perjuicios que se pueden derivar de un mal funcionamiento de ese contrato inteligente, de una mala programación de ese contrato inteligente o simple y llanamente de que hayan advenido, que hayan sobrevenido circunstancias no inicialmente previstas en la ejecución del contrato, de tal manera que sea necesario la utilización del ordenamiento jurídico. Los contratos inteligentes plantean numerosas ventajas, plantean multitud de ventajas. La ejecución automática de los contratos permite un ahorro de costes y de tiempo muy importante, facilita mucho la gestión de la contratación en masa, por ejemplo, y permite eludir la intervención de los órganos jurisdiccionales en relación con la interpretación o en relación con la ejecución del contrato. Pero va a ser necesario el ordenamiento jurídico, muy necesario el ordenamiento jurídico para resolver muchos de los conflictos que se pueden plantear. Simple y llanamente dejar estos breves rasgos en relación con los contratos inteligentes, con la relevancia que están adquiriendo estos contratos inteligentes, sobre todo con el avance del Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Y la posibilidad de vincular estos contratos con dispositivos en los que se incluye el Internet de las cosas que permita la ejecución automática de los contratos con eficacia real en el mundo físico. Bien, simple y llanamente estas breves pinceladas que pretenden dar una noción de qué son los contratos inteligentes, de cuál es la importancia de los contratos inteligentes, de la relevancia que están adquiriendo y de la relevancia de conocer perfectamente cuáles son los problemas que pueden plantear en relación con el ordenamiento jurídico y las vías para resolverlos, lo cual indudablemente no se puede explicar de manera amplia en esta exposición, pero que resulta muy relevante conocerlos para resolver los conflictos que se puedan generar. Nada, es simple y llanamente dar estas breves pinceladas y agradecer de nuevo la posibilidad que se me ha dado de intervenir en el evento. Estoy abierta a cualquier tipo de duda o consulta que se pueda plantear. Muchas gracias. Gracias, Estrella. Gracias por esta introducción al tema tan completa, tan clara. Y la verdad es que sí, han ingresado muchas consultas del público. Vamos a tratar de ir compartiéndote algunas para que nos des tus respuestas breves. Para la tranquilidad del público, todas sus respuestas van a ser tenidas en cuenta en el armado de un resumen que también van a recibir al finalizar el evento. Así que, Estrella, si estás lista, te empiezo a compartir algunas de estas preguntas. Bueno, la primera, ¿para qué tipo de relaciones contractuales es frecuentemente aplicable y conveniente el uso de los smart contracts y cuándo interviene la figura del notario público? Bien, ¿para qué supuestos
es más aconsejable o en la actualidad se están utilizando más los smart contracts. En el estado actual de evolución de los smart legal contracts, lo más adecuado es, o cuando más se están utilizando, es cuando se trata de contratos sencillos que tengan cláusulas que no requieran valoraciones subjetivas, que puedan ser determinados de manera autónoma. Es decir, no resultan adecuados los contratos inteligentes para aquellos supuestos o para aquel tipo de relaciones contractuales que requieran un elevado número de datos complejos que provengan del exterior y que tengan que ser suministrados por oráculos. ¿Por qué? Porque en ocasiones la suministración, bueno, ahí tendríamos que profundizar también muchísimo en los problemas que pueden generar los oráculos a la hora de insertar datos en blockchain, porque tendríamos que asegurarnos que esos oráculos realmente están insertando datos totalmente objetivos. Es decir, los contratos inteligentes no plantean ningún tipo de problema en relación con el contenido del contrato y en relación con la ejecución automática de la relación contractual. Ahora bien, cuando para la ejecución del contrato es necesario que se suministren datos del exterior, datos de la realidad física, y esos datos se suministran por oráculos que pueden ser personas físicas, esos oráculos pueden suministrar una información no todo lo objetiva que debería ser, y en esos supuestos se puede poner en riesgo el buen funcionamiento de la relación contractual. Por tanto, lo más adecuado es que se utilicen bien para relaciones contractuales que no necesiten del suministro de una gran cantidad de datos del exterior que tengan que ser suministrados por oráculo, o bien que se seleccionen unos oráculos que sean oráculos totalmente objetivos o que se acuda a fuentes web, ¿de acuerdo? Esos serían los contratos más adecuados. Tampoco son adecuados los contratos inteligentes para contratos con obligaciones personalísimas, que tienen que ser ejecutadas por una persona de manera individual, de manera personalísima, porque en esos supuestos no pueden automatizarse la ejecución de la relación contractual. En esos supuestos no sería posible la ejecución automática, que es la principal característica que tienen los smart legal contracts. Lo ideal, por tanto, son transacciones sencillas que permitan determinar de manera precisa si se dan las circunstancias necesarias para que el contrato se ejecute automáticamente y que no requieran o que no se prevea que puedan requerir negociación. No obstante, lo cierto es que con la evolución, con el avance del Internet de las cosas, cada vez es más posible que se suministre la información necesaria para determinar si el contrato debe ejecutarse o no debe ejecutarse a través de los sensores del Internet de las cosas, ¿de acuerdo? En ese supuesto se puede adquirir, se puede introducir en la cadena blockchain información sobre el mundo físico que indudablemente es información objetiva que proviene de esos propios sectores. En relación con algunos ejemplos, por ejemplo, el London FinTech Blockchain Hackathon ideó un seguro mediante un smart contract en virtud del cual se cubría el riesgo de los retrasos en los vuelos, de tal manera que se definían en el smart contract, se definían las condiciones en las que se iba a producir la ejecución automática del contrato, las cantidades a indemnizar y las cuentas a las que transferir el pago, de tal manera que cuando se detectaba que un determinado vuelo aterrizaba con un retraso, automáticamente se transfería a las cuentas de los pasajeros las cantidades que se habían prefijado dependiendo del tiempo del retraso. Por ejemplo, ese sería un ejemplo muy claro. También se utiliza mucho para la gestión de derechos de autor. Cuando el ordenador comprueba la descarga de un determinado contenido, automáticamente ordena el abono de la cantidad correspondiente, ¿de acuerdo? Hay muchos supuestos de smart contracts que pueden resultar, en los que se está aplicando y que pueden resultar muy interesantes. Bien, Estrella, la segunda parte de la pregunta involucraba al notario público. ¿Cuándo interviene esta figura? La figura del notario público, en principio, no necesita intervenir, salvo
que actúe como un oráculo, ¿de acuerdo? Los notarios públicos pueden intervenir como oráculos para asegurar y garantizar que la información que se introduce es una información totalmente objetiva, que corresponde con la realidad, pero en principio no es necesaria la intervención de un notario público en todos los supuestos de Smart Legal Contract. Perfecto, Estrella, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Tendríamos que tener un software o un programa de inteligencia artificial para la elaboración de estos contratos? En principio, la elaboración de estos contratos requiere la codificación, ¿de acuerdo? La codificación a través de un programador y además se puede realizar también a través de plataformas de blockchain. Hay distintas plataformas de blockchain que son adecuadas para la elaboración de estos contratos inteligentes. Blockchain permite la elaboración de contratos que normalmente están pensados para la contratación en masa, pero existen también otras plataformas de blockchain que permiten la elaboración de contratos inteligentes que resulten más individualizados. Lo que ocurre es que, indudablemente, la inserción del contrato en estas plataformas de blockchain tiene un coste, ¿de acuerdo? Por tanto, por eso también hablábamos de que en esos supuestos de contratos individualizados, lo más adecuado es que se trate de contratos sencillos, que no requieran de mucho clausulado para que resulten también así como. Clarísimo, Estrella, muchísimas gracias. Otra pregunta, ¿existe el riesgo que se convierta en un contrato de adhesión? El riesgo de que se convierta en un contrato de adhesión, no. Lo que es posible es que se formalicen contratos de adhesión, es decir, contratación en masa, contratos de adhesión a través de contratos inteligentes. Son muy habituales, ¿de acuerdo? Son muy habituales, como es muy habitual la contratación en masa, los contratos de adhesión en la contratación ordinaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que exactamente igual que en la contratación ordinaria, en los contratos inteligentes resultan de aplicación todas las garantías y todos los derechos propios de los contratos de adhesión. Porque no hay una regulación específica que resulte de aplicación a los contratos inteligentes, pero como regla general resulta de aplicación toda la normativa general, toda la teoría general de la contratación y toda la normativa general en relación con los contratos, adaptada a sus concretas necesidades. Pero desde luego no cabe duda de que resulta de aplicación toda la normativa relativa a protección de consumidores, ¿de acuerdo? Que la protección de los adherentes en los supuestos de contratos de adhesión. Bien, avanzo con un par de preguntas más y ya te damos la palabra, Federico. ¿Cómo funciona el caso fortuito o fuerza mayor en los smart contracts? Ese es el gran problema, era de lo que hablábamos, el caso fortuito y la fuerza mayor. Ese es el gran problema de los smart contracts, porque en principio los smart contracts, en principio y en final, los smart contracts están programados para que se desencadene la ejecución sin atender a circunstancias sobrevenidas. Por tanto, salvo que específicamente se haya programado una vía de escape para ese concreto supuesto, no es posible desvincularse de la relación contractual y el contrato se ejecutará de manera automática. Si no hay una previsión, si en la programación del Smart Legal Contract no se ha programado una vía de escape para estos supuestos, ¿de acuerdo? El contrato se ejecutará automáticamente. Por tanto, ahí sí tendremos que acudir a la jurisdicción ordinaria para que se produzca la reparación de los daños que se puedan haber producido como consecuencia de la ejecución de esa relación contractual que en realidad no tendría que haberse ejecutado. Gracias, Estrella. Una más. Una más que vamos a darle curso. Hay muchísimas preguntas que están ingresando. ¿Cómo funciona el caso fortuito o fuerza mayor en los smart contracts? Es lo que acabo de contestar. Es exactamente lo mismo. Bien. ¿El contrato inteligente disminuye la posibilidad de incluir cláusulas abusivas por una de las partes? Sí, perdón, me equivoqué, te pregunté 2 veces la misma pregunta. Esta era la que seguía. Bueno, pues en realidad lo cierto es que la introducción del contrato inteligente
en la cadena de blockchain, en las cadenas de blockchain, puede incluso generar un beneficio en relación con este problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se incluye el contrato en una plataforma de blockchain, la tecnología blockchain permite cruzar la información entre diferentes instituciones, de tal manera que sería posible verificar si las condiciones generales que se han incorporado en la relación contractual se han incorporado de manera transparente, clara y comprensible, y en relación con el control de contenido sería posible detectar de manera más sencilla la incorporación de cláusulas abusivas que hayan sido así declaradas por la autoridad judicial o que se hayan incorporado en el registro de condiciones generales de la contratación. Por tanto, de alguna manera podría resultar incluso beneficioso porque va a ser posible detectar la incorporación de esas cláusulas abusivas cuando ya hayan sido así declaradas por la autoridad judicial o se hayan incorporado en un registro de condiciones generales de la contratación. De tal manera que el control de contenido podría resultar incluso más sencillo en relación con las cláusulas abusivas. Estrella, muchísimas gracias. Muy clara todas tus explicaciones y las respuestas a las preguntas. Vamos a darle paso ahora a nuestro segundo disertante, el doctor Federico Bueno de Mata, también de España. Él es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, doctor en Derecho y máster en Práctica Jurídica, sobresaliente cum laude por unanimidad. Federico, adelante, por favor. Pues muchísimas gracias. Hola a todo el mundo, a todas las personas que nos acompañan de Doing Global, de la Universidad de Salamanca y a todos los asistentes. Especial agradecimiento, como no, a Estrella Toral por compartir con ella este curso que nace, que está vinculada a esta actividad de Smart Contract. Y la verdad que es un placer, edición tras edición, contribuir a extender a explicar un poco en qué consiste todo el tema vinculado a los smart contracts conectados con el tema de blockchain. Yo voy a hablar, por un lado, de qué es esta técnica, cuál es la perspectiva procesal de la misma, porque ya les adelanto que todo esto tiene una repercusión probatoria, es decir, al fin y al cabo, constituir un contrato a través de esta técnica, a través de esa autoejecución, va a tener también una repercusión a nivel procesal. Si hay alguna duda sobre la existencia y sobre todo igualmente a nivel probatorio, cuáles son las consecuencias directas de aplicar este tipo de tecnología. Pues bien, para empezar hay que situarnos de una manera muy breve en saber qué es blockchain o a qué nos estamos refiriendo con este tipo de técnica y por qué es aplicable a smart contract y por qué empieza a ser aplicable también a algunas partes de la administración de justicia. Es decir, pasamos de un ambiente puramente privado a un uso también cada vez más público en administraciones públicas. Estamos hablando de una cadena de bloques que lo que persigue es la encriptación del contenido. Cuando hablábamos hace una década de este tipo de encriptación, a todo el mundo se le venía a la cabeza el término de hash, que al fin y al cabo era una técnica de aseguramiento probatorio o de encriptación de contenido, también llamado de sellado de tiempo o técnicas de timestamping. El tema del blockchain hace superar el tema del hash, es decir, la tecnología hash, evolucionándola hacia un sistema de cadenas de hashes, es decir, cadenas de contenidos encriptadas una a otra, que lo que hace es todavía hacer que la información que vamos a someter a este tipo de tecnología sea inmutable y no se pueda volver hacia atrás. Este es también un problema aparejado, por ejemplo, al tema de la ejecución del contrato, porque es muy difícil deshacer esa cadena. Ir para atrás es realmente complicado, aunque no imposible. Lo importante a nivel probatorio es las ventajas que este tipo de técnica puede suponer de cara a una futurible prueba electrónica. ¿Por qué? Cuando nosotros planteamos el tema de pruebas de este tipo, se nos viene a la cabeza el gran poder de manipulación que tiene, la alta volatilidad, los problemas de autoría. De hecho, podemos fingir que una prueba es válida y plantearla ante un juzgado.
De hecho, había un sistema cada vez más extendido de aplicar sistemas de LegalTech, de vinculaciones de tecnología automatizada, para dar apariencia de veracidad a cualquier tipo de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que yo tengo un mensaje de WhatsApp en el que, desde el punto de vista del derecho privado, acepto unos términos y unas condiciones, desde el punto de vista penal, realizo unas injurias, unas calumnias sobre alguien, me daría exactamente igual aquí, para lo que voy a explicar, pero de alguna manera lo que hago es encriptar el contenido a través de primero un pantallazo y luego aplicarle una autenticación. Lo presento ante un juzgado y eso verdaderamente, el poder de impugnación puede llegar a ser elevado, pero mucha gente no se atreve porque hay una apariencia de veracidad. Cuando a mí me dicen que incorporo a un documento electrónico una prueba de datos, pues una firma electrónica reconocida o un sellado de tiempo, la contraparte, por desconocimiento, en ocasiones no lo impugna. ¿Qué significaba o qué podría llegar a pasar aquí? Podría llegar a pasar que yo previamente manipulara el contenido de la conversación y le aplicara una técnica de sellado de tiempo o de hash y lo presentara ante el juzgado. O igualmente fuera una figura física como el notario que diera fe de lo que ve y lo presentara ante el juzgado. Pero yo podía haber previamente manipulado esa conversación. La cadena de bloques o blockchain, a través de su encriptación mediante un bloque génesis y una cadena de bloques continuada, lo que hace es realizar una trazabilidad desde el origen de ese documento electrónico, de esa prueba de datos, ya sea en un smart contract o ya sea en otro tipo de contenido, y me da un encriptado y un historial. ¿Eso qué significa? Que la cadena lo que hace es previamente definir si estamos ante un documento que es auténtico de origen o no y posteriormente encriptar progresivamente la comunicación. ¿Cómo se realiza o cuál sería un ejemplo práctico de una cadena de bloques cuando esté aplicada a particulares? Lo que se hace es que la cadena de bloques se valide por nodos. Los nodos lo que hacen es, las personas involucradas en la misma, validan que esa información es correcta. No tiene por qué ser anudada a un servidor, puede ser anudada posiblemente, cada vez más se está vinculando a estados, es decir, a blockchain públicas controladas por organismos públicos. ¿Eso qué quiere decir? Que la validación la haría un organismo. Los particulares firman un contrato de por sí, pero tiene una validación externa a través de un nodo central que valida dicha información. Entonces, esa cadena de bloques que va validándose en todos los intervinientes y que perfectamente se puede aplicar a gran escala, como dice la profesora Toral, podría tener una repercusión mucho más avanzada en el ámbito judicial y también en el ámbito puramente privado. Las ventajas, como apuntaba la profesora Toral, sí que tienen también su repercusión en materia probatoria. ¿Por qué? Porque hablamos de un contenido descentralizado, un código de fuente abierto. ¿Esto qué supone a nivel de transparencia? Pues supone un gran avance, sobre todo a efectos de una posible impugnación o incluso un posible recurso posterior sobre la sentencia o sobre el organismo que decida en base al conflicto. No hablamos de una caja negra, hablamos de que esa fuente puede ser trasladada por cualquier tipo de usuario con independencia del país en el que nos encontremos. Es una tecnología que ya es universal, que puede ser aplicada con independencia del Estado. Y esto nos lleva a una desjurisdificación también del contenido. ¿Qué significa esto? Pues significa que da igual la jurisdicción en la que nos encontremos, perfectamente voy a poder aplicar este tipo de tecnología para asegurar el contenido del mismo. ¿Esta qué repercusión tiene a nivel privado y a nivel público? A nivel privado, pues es un avance muy bueno para temas de banca electrónica, en la que ya se aplica, temas de contratación a nivel transfronterizo, todo lo que podemos aventurar en comercio electrónico, pero también puede tener una repercusión a nivel público. Si esto se aplica dentro de un panorama puramente judicial, estaríamos hablando de que podríamos fomentar los acuerdos, es decir, si estamos hablando de una tecnología que se basa en términos de ejecución, pues imaginaros acuerdos intrajudiciales que pueden ser entre dos jurisdicciones y, cómo no, también para conflictos
que se resuelvan por métodos extrajudiciales de resolución de conflictos. Imaginaros que estamos hablando de una mediación con un acuerdo extrajudicial entre partes, o imaginaros que estamos hablando de otro método heterocompositivo como el arbitraje internacional, en el que esa cadena de bloques puede servirnos para encriptar el resultado de un tipo de conflicto que se resuelva por dicho método. Por lo tanto, repito, las posibilidades de uso en cuanto a prueba, pero también no solo en cuanto al elemento privado, sino en cuanto a una esfera más pública, cada vez está más en auge. Y como abogados, como operadores jurídicos, lo que tenemos que tener muy claro es saber diferenciar lo que podemos y lo que no podemos hacer, el aseguramiento probatorio que podemos darnos y cómo debemos impugnar este tipo de prueba. Si estamos hablando de una autenticación, tendremos que ver exactamente cómo el blockchain hace que pasemos de lo que denominamos una web 2 a una web 3. ¿Qué significa esto? Actualmente estamos en el mundo de las plataformas electrónicas. Eso quiere decir que esas plataformas lo que hacen es nutrirse de datos a través de contratos de adhesión, el que nosotros firmamos por utilizarlas, y que al fin y al cabo están utilizando nuestros datos como una especie de petróleo del que sacan una serie de réditos. Lanzan publicidad porque saben nuestros gustos, etc. Claro, para pedir información a esos servidores, si nosotros tenemos algún conflicto de este tipo con una prueba de datos, normalmente tenemos que ir a un oficio, a un mandamiento judicial, que en ocasiones tiene componente de cooperación procesal, de manera supranacional, porque esos servidores se encuentran radicados fuera de nuestro propio país donde tenemos el conflicto. Esto a día de hoy lo que hace es entorpecer muchas veces el tráfico de datos. En la Unión Europea tenemos un reglamento sobre prueba electrónica que acaba de ser aprobado en julio de 2023 para fomentar el intercambio en tiempo razonable de datos entre servidores de plataformas externas, pero cada vez está más en auge que el ciudadano vuelva a ser el epicentro de sus propios datos. Hay una difuminación en cuanto al derecho de la protección de datos, sobre todo de su contenido constitucional, porque muchas veces nosotros estamos continuamente soltando información personal en Internet. Y eso hace que diga la Constitución, oiga, si quiere recabar estos datos tendremos que ver en qué esfera, en qué canal, si es público o privado y con qué información se van a nutrir servidores de inteligencia artificial o servidores vinculados a Big Data para resolver determinadas cuestiones. Estamos en un mundo, como digo, cada vez en el que la protección de datos se difumina más. Necesitamos recuperar el control de los mismos. Y aquí esto conecta con las últimas de las cosas que yo les quiero apuntar o dejar como una píldora informativa en este evento, que es propiamente utilizar este tipo de tecnología para recuperar esa información. El blockchain o la tecnología blockchain está anudada ya no a la web 2, que es una web propia de servidores, sino lo que se conoce como una web 3 o web semántica. Esa web lo que hace es descargar a los servidores de la información, descargar a las plataformas electrónicas de esa información y que sean las plataformas de blockchain las que alojen el contenido a través de una red pública que sea suministrada por credenciales al ciudadano. ¿Qué significa esto? Pues que cada uno de nosotros, a través de una cartera de contenidos digitales, va a poder tener y va a poder manejar su propia información y la va a poder autogestionar. Esto a nivel de reglamentación europea está muy en auge a través de los reglamentos eIDAS 1, pero sobre todo el eIDAS 2, reglamento que les invito a visitar porque aparte de identificación electrónica, para casos sobre todo de comercio electrónico, genera también lo que se llama una especie de identidad digital. Otro módulo que también está planteado en el curso superior de Smart Contract y Blockchain que dirige la profesora Toral y del que tengo el honor de participar junto con otros profesionales. ¿Qué significa este tipo de planteamiento a nivel de identidad? Pues significa propiamente que la plataforma ya no maneja el contenido, lo manejo yo a través de una cartera. En esa cartera voy a tener mis credenciales, voy a poder decir exactamente qué datos personales tengo y voy a poder firmar y autenticar contratos o, como no, también accesos a sistemas públicos, como puede ser el sistema judicial.
Porque al fin y al cabo, este tipo de tecnología va más allá de aplicarse a una esfera pública. Viene a revolucionar absolutamente, a dinamitar lo que conocemos como transferencia internacional de datos o flujo de datos entre plataformas digitales, entre servidores y operadores jurídicos. ¿Cómo no? También entre particulares, porque como decía la profesora Toral, ya no va a hacer falta que se anude a una plataforma para decir si ese contrato o esa prueba de datos es funcional o no lo es válida o no lo es. Va a quedar supeditada propiamente a la ley entre partes, porque ellos mismos van a tener la autogobernanza de sus datos. ¿Eso qué significa? Que nos abrimos hacia una nueva era en la que vamos a ir dejando progresivamente al lado la dependencia crónica que tenemos de las plataformas electrónicas para ir hacia un sistema en el que las plataformas se van a tener que unir entre sí para aplicar este tipo de tecnología y hacia una gran interoperabilidad de los datos, que es algo que estamos buscando tanto en las esferas públicas como en las esferas privadas. A nivel público, y con esto termino, lo que hace es llevarnos a que ese dato, una vez que transite de una plataforma a otra, pueda tener un encriptado, pueda tener un aseguramiento y a efectos judiciales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo concretamente a asegurar una correcta custodia, una cadena de custodia del contenido de principio a fin. Eso quiere decir que para los operadores jurídicos aplicar este tipo de tecnología hace que a efectos de cristalización y de aseguramiento de contenido tenga una gran dosis de asegurar como prueba de cargo tanto en el orden jurisdiccional, civil, penal, pero como no, también se va a poder trasladar a otros órdenes como el propiamente administrativo, cuando tengamos conflictos con la administración, y si empezamos a contratar laboralmente o empezamos a ejercer derechos cada vez más informatizados, también en el orden social. Por lo tanto, les invito a que sigan formándose en una materia que está en auge, que va a, de alguna forma, cambiar los cimientos del derecho y de propiamente teorías generales aplicadas a la contratación, pero también al propio proceso, y marquen la diferencia en un mundo en el que amanecemos totalmente desactualizados día a día y la tecnología va mucho más rápido que la propia técnica legislativa. Tenemos que ser visionarios, pero además tenemos que tener una cosa muy en cuenta. Tenemos que ser garantistas. Al fin y al cabo, por mucha tecnología que nos encontremos, el factor humano, el principio de human in common o human in the loop, que es el control del humano hacia la tecnología, siempre tiene que quedar por encima, porque si no, nuestra forma de actuar, nuestra forma de saber tratar un operador jurídico día a día, nuestra administración de justicia, quedará reducida a un mero algoritmo. Y tengan por en cuenta que somos mucho más que eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Federico, por presentarnos esta visión y el impacto de esta visión en el mundo de lo jurídico y las personas, los profesionales que están participando en este evento. Aprovecho para agradecer a los cientos de personas conectadas desde México, Perú, Costa Rica, Argentina, España, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Honduras, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Chile, Guatemala, Panamá, Colombia y Puerto Rico. Si me olvidé de alguien, por favor me avisan. Muchísimas gracias por su presencia, su participación. Y Federico, mismo caso que con Estrella, tenemos muchas preguntas. Por una cuestión de tiempo voy a tener que reducir a compartirte un par solamente. Esta sería la primera consulta para ti. La seguridad en las fuentes de pruebas que estén en el propio Smart Legal Contracts, a pesar de la encriptación originaria, ¿podría vulnerarse si se realiza en una red de blockchain abierta? Muchas gracias por la pregunta. A ver, son dos cuestiones distintas. A nivel técnico, tendríamos que valorar primero qué tipo de prueba es blockchain, ¿no? Lo primero que debe quedar claro es que partimos de que blockchain es una fuente de prueba, no un medio de prueba. Eso quiere decir que como fuente de prueba podemos aplicarla como medio de aseguramiento.
Puede ser también como un medio de almacenaje. Hablaríamos también de un dispositivo en el que almacenar información. ¿Cómo se puede presentar este tipo de medio ante el juzgado? Pues aquí hablaríamos de algo parecido a una prueba de metadatos, una prueba de datos, en el que de forma intangible yo tengo que saber introducir a través de un medio probatorio concreto ese tipo de prueba en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de estrategia de litigación, aquí es lo que tenemos que empezar a mover, porque dependerá del caso y dependerá de lo que quiera el abogado o el operador jurídico sustentar la prueba en ello. Les pongo un ejemplo. Imagínense que yo lo que quiero es presentar la prueba de un contrato. Pues yo ahí intentaré aplicar una documental electrónica que recoja la tecnología blockchain. Son metadatos implicados en una documental. Si yo lo que discuto es la autenticidad propia a la hora de plantear ese contrato, que ya no me valdrá una documental, ahí ya tendré que introducirlo como un medio pericial. Si yo lo que quiero es, de alguna forma, exhibir un contrato en dos terminales, pues ahí me dará igual la tecnología blockchain. Lo que hará será pedir un cotejo de los dos terminales e introducirlos al proceso. Por lo tanto, la respuesta no es inequívoca, sino que tiene muchísimas aristas. Y después, posteriormente, lo que decíamos de una blockchain pública a una blockchain privada, el manejo debería ser introducir una blockchain privada dentro de una red pública como puede ser la red de justicia. ¿Qué significa esto? Una red pública abierta de blockchain, yo no lo veo, me parece que puede tener muchas brechas de seguridad. Otra cosa distinta es que dentro de una administración pública de justicia hay una blockchain privada. ¿Qué significa eso? Que a través de unas credenciales, los propios profesionales, como puede pasar en cualquier plataforma de un colegio de abogados, que tiene también pues, una serie de credenciales para autenticarse, utilicen este tipo de tecnología. Esa brecha nos llevaría a que haya un nodo central a nivel de institución, un organismo público, que vele por ese contenido y que a su vez esté conectado con otro organismo público, que puede ser a nivel estatal, el propio Estado. Espero haberme explicado porque a nivel técnico es difícil este tipo de cuestiones. Claro que sí, Federico, agradecemos la entrega, la generosidad en tu respuesta. La verdad que hay muchas preguntas de vuelta. Agradecerles a todos los participantes y decirles que sus preguntas servirán de insumo muy valioso para poder armar un extracto de esta sesión, de esta presentación. Pero sí voy a cerrar con una última pregunta para ti, Federico. ¿Cómo se resuelve el tema transnacional si se contrata desde otro país? Pues justamente esto sería una unificación. Estaríamos hablando de una especie de unificación de principios, no digo en base a la contratación, sino en base a la propia prueba y a la conservación del contenido. Al fin y al cabo, esta técnica lo que nos va a valer es para aplicar el mismo criterio con independencia de la jurisdicción en la que nos encontremos. Por lo tanto, es una forma de reforzar el acuerdo, porque se le va a aplicar una técnica, ya no solo digo de ejecución propia del contrato, sino de conservación del contenido, porque gracias a este tipo de tecnología lo que hacemos es conservar inalterablemente la prueba y no hace falta que nos ajustemos a las pautas de conservación técnicas dadas por cada estado. Confluimos, unificamos, nos vamos, por lo tanto, hacia una homogeneización, que yo creo que para eso tiene que valer la tecnología. La tecnología tiene que valer para que todos los estados confluyan hacia sistemas legales más unificados, pero sobre todo garantizando los mismos derechos. No puede ser que un consumidor, alguien que contrata un determinado servicio en Internet, tenga mayores garantías judiciales si lo contrata en España que si lo contrata en cualquier otro país iberoamericano o europeo. Por lo tanto, yo creo que la tecnología viene como un reclamo para unificar y además para proteger los derechos de manera igualitaria. Claro que sí, excelente. Muchas gracias, Federico. Bueno, muy interesante. Seguiríamos conversando muchísimo más tiempo. Sin embargo, bueno, les agradezco sus presentaciones y antes de pedirles sus reflexiones finales, le queremos pedir muy especialmente al público presente que puedan responder una encuesta de satisfacción que vamos a hacer presente ahora en su pantalla. Para nosotros es muy importante que puedan completarla para que nos puedan comentar, compartir su experiencia en este encuentro y así podremos profundizar los puntos a favor
y mejorar lo que crean necesario. Y bueno, mientras nuestros participantes responden la encuesta de satisfacción, les voy a pedir a ambos, a Estrella y a Federico, si pueden concluir con algunas palabras, una última reflexión. La verdad que habrán podido tal vez leer la cantidad de preguntas que quedaron pendientes de responder y verán por tanto el interés que esta temática genera en el público presente, en los profesionales ligados a lo jurídico. Así que Estrella, te invito a que cierres con tus palabras de reflexión final. Bien, pues nada, de nuevo agradecer toda la participación, tanto por la excelentísima ponencia del profesor Federico Bueno y la participación tan intensa de todos los que nos están oyendo. Muchas gracias a todos, ha sido un auténtico placer. Y simplemente la reflexión final, incidir un poco en lo que ya decía el profesor Bueno del Mar, que el futuro ya está aquí, que las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, que ya es nuestro día a día y que efectivamente estamos en un momento perfecto para posicionarnos en cabeza a la hora de aprender sobre todas estas cuestiones que son tan apasionantes, que abren tantas fronteras, tantas puertas en el ámbito de la identidad digital, en el ámbito del derecho público, en el ámbito de los procedimientos judiciales, del derecho procesal, del derecho civil, del derecho, por supuesto, mercantil, derechos de autor. La cuarta revolución industrial es un hecho, el derecho 4.0 no es algo ajeno a ella y es necesario. Estamos en un momento perfecto, tenemos la suerte de estar empezando con toda esta revolución y estamos en un momento perfecto para posicionarnos a la cabeza, para ser pioneros, para conocer todas estas cuestiones que todavía no son de conocimiento generalizado y nos permiten posicionarnos en una línea magnífica para poder ser pioneros, para poder colaborar en el desarrollo de todas estas nuevas tecnologías, de todas estas novedades y estando a la cabeza, conociendo perfectamente todas sus especialidades, podremos destacar en nuestros respectivos campos. Los campos son infinitos, las nuevas tecnologías se desarrollan en todos los ámbitos y conocerlas y conocer sus entresijos nos permiten, sea cual sea nuestro ámbito laboral o personal, nos permiten posicionarnos a la cabeza y ser pioneros. Por tanto, animar, como ya hacía el profesor Bueno de Mata, animar a profundizar en todas estas cuestiones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista tecnológico, porque los campos que se abren son infinitos. Muchísimas gracias, Estrella, por este cierre tan inspirador. Y ahora sí, Federico, un último espacio para tu reflexión final. Bueno, pues yo unirme a las palabras de Estrella, que me parecen acertadísimas. Creo que es el momento de posicionarnos al frente de la tecnología sin miedo, pero con ganas de entroncarlo en nuestro día a día. Es decir, mirar para otro lado ya no es posible. Ser profesional jurídico e intentar ejercer como se estaba ejerciendo hace 20 ya tampoco es admisible porque los clientes que van a venir tienen otra mentalidad y porque los conflictos jurídicos que están latiendo día a día cada vez más fuerte tienen un componente tecnológico aparejado. Eso quiere decir que el tema de la prueba electrónica, el tema de los contratos inteligentes y, cómo no, las tecnologías que pueden autenticar o que nos pueden ayudar a encriptar el contenido o asegurar la información, tienen que ser parte de nuestro trabajo. Y para eso tenemos dos tareas. En primer lugar, tenemos que saber muy bien las teorías generales de las disciplinas jurídicas. Creo que es importantísimo ahondar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo en esas teorías generales residen los principios y las garantías de nuestras disciplinas. Y eso hace que intentemos ver la tecnología como un avance social. Al fin y al cabo, las ciencias jurídicas son cambiantes
el ser humano también lo es. Las propias fuentes del ordenamiento auxiliares cambian también con el devenir de los tiempos. Y por lo tanto, nosotros lo que tenemos que erradicar como buen operador y como buena persona que va a asesorar a sus futuros clientes o que va a intervenir a juicio, es intentar entroncar el avance tecnológico con lo que no va a ser inmutable. Y lo inmutable van a ser los principios y las garantías de las diferentes disciplinas. Hablando del propio proceso, pues al fin y al cabo nosotros tenemos que intentar ver que este tipo de tecnologías no transite, no colisione con la tutela judicial efectiva. Que de alguna forma todas las personas que van a llevar como justiciable un conflicto ante los tribunales tengan que identificar cuándo pueden incorporar un tipo de prueba y no les genere indefensión, que la otra parte así lo lleve, que sepa impugnar un tipo de información con independencia de la tecnología que haya sido aplicada, que sepa igualmente cuándo se puede ejecutar un tipo de acuerdo en función de la misma. Al fin y al cabo, una serie de técnicas que nos van a llevar a un denominador común, que es que el humano sepa derecho, evidentemente que el operador jurídico sepa derecho, pero que como humano controle la decisión tecnológica. Ese principio de Human in Command, del humano a bordo, que además está recalcado en las últimas legislaciones europeas, véase la propia propuesta de reglamento de la Unión Europea de abril de 2021, refrendada ahora en junio de 2023, sitúa al operador jurídico como alguien que tiene que controlar el desarrollo tecnológico y las decisiones de las tecnologías. Vamos hacia una fase cada vez más decisoria y menos asistencial, o por lo menos a una combinación. Siempre decíamos que la tecnología nos auxiliaría. Ahora vamos viendo cómo la tecnología propiamente empieza a sustituirnos en algunas funciones y tenemos que saber dónde están los frenos. Tenemos que saber dónde ponerle coto y, cómo no, también generar nuevas actividades acompañadas de esta técnica. Por lo tanto, tecnología amiga, pero tecnología controlada. Muchas gracias. Hermosas palabras, Federico, dándole el lugar a lo humano donde tiene que estar y por supuesto la relevancia de la tecnología también en este lugar, en el mundo de lo jurídico. Así que muchísimas gracias. Gracias Estrella, gracias Federico y gracias a todos los participantes que estuvieron desde el comienzo en este encuentro y que han contribuido notablemente con preguntas, aportes y comentarios sobre esta temática. Muchas gracias al área de eventos de Doing Global que hace posible este tipo de instancias de reunión de nuestra querida comunidad de Doing Global. En las próximas semanas estarán recibiendo nuevas invitaciones para seguir participando en este espacio que dedicamos a intercambiar saberes, aprendizajes y compartir herramientas para toda la comunidad de derecho de Latinoamérica. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.